¿Ustedes sí escuchan? Acabo de escuchar apenas, pero tu voz. Acabamos de escuchar apenas. Ajá. Yo no escucho nada, la verdad. Good morning, everyone. How are you today? Good morning. Good Good morning, morning, fine, teacher. Good morning, thank you. And you? Good morning. Good morning, teacher. All right, guys, this is for the week, semana número 4. So we have right here, like every single week, we have your activities. We have the 3 forums, the clinical case, and at the end, the project. So we have right here the forum number 1. You have to tell me what are the common mistakes doctors make while speaking English as a second language. What do you think? ¿Cuáles son los errores más comunes? ¿A qué se referirá con errores comunes? Que los doctores, obviamente en el área clínica, en el área médica, ¿sí? ¿Qué errores se pueden cometer con el uso o al momento de usar el inglés como segundo lenguaje? The second one, how difficult is it for you to follow a conversation in English? And you have to recommend your classmates some strategies plural, to follow an English conversation. Ahora, aquí son 2 preguntas. Aquí lo primero que ustedes me tienen que decir es, ¿qué tan difícil es para ustedes seguir una conversación en inglés? No quiero que sea como la semana 1, que me dijeron, no, para mí no se me dificulta y que solamente me pongan 3 líneas. Convénzanme por qué no se les dificulta seguir esta conversación. Aparte, tienen que recomendarle a sus compañeros dentro de este mismo foro estrategias para seguir una conversación en inglés eficiente. Si no las conocen, las pueden consultar en línea, ¿ok? And the third one, what are the advantages of practicing English conversation? ¿Cuáles son las ventajas que te trae el practicar la conversación en el idioma inglés? Y esos serían los foros de esta semana. Every single week we have a clinical case. It's a reading comprehension case, so it is the same thing this week. Now, as your project, you have to develop a conversation, a medical conversation in English. And this has to be between a patient and a doctor in an emergency room. Van a desarrollar una conversación en forma de diálogo, ¿sí? Escrita, por favor, la pueden hacer en Word y obviamente guardarla en el formato correspondiente para subirla a evidencia. Esta conversación debe de ser entre un paciente, ¿sí? Y un médico, un doctor. Y debe de desarrollarse esta conversación dentro de una sala de emergencias. Esas son las características, ¿ok? Aquí pueden abarcar cualquier tema, cualquier enfermedad, pueden hacer el tipo de preguntas que ustedes se imaginen. Obviamente vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver cierto tipo de preguntas y vocabulario que pueden incluir en esta conversación, ¿ok? No me interesa un video, no me interesa que hagan un video con otra persona, quiero un diálogo escrito, ¿ok? Porque se tiene que subir a la plataforma. De lo contrario, no me manden links porque no los voy a abrir, ¿sí? De repente luego me hacen la conversación y me mandan un link de YouTube. O sea, eso no es aceptable. Se les está pidiendo una conversación en forma de diálogo escrita y la suben a su plataforma. ¿Ok? And at the end of the week, of course, we have the exam. ¿Preguntas? ¿Questions? ¿No? ¿Todo muy claro? Salvador, ¿sí? Adelante. Sí, mi duda es, en este caso es particularmente el foro con respecto a nuestra experiencia personal y profesional. En este caso, sí se van a colocar los 3 o 4 puntos a pesar de que sea nuestra experiencia profesional o personal, porque en algunas ocasiones no se ha puesto por poner nuestra experiencia, punto de vista. Ok, aquí en el foro número 2 son 2 preguntas. La primera es tu opinión, tu experiencia. La segunda la tienes que investigar y sustentarla científicamente.
En internet hay muchas fuentes que les dan consejos, estrategias, recomendaciones para seguir una conversación en inglés. Entonces, mucho ojo. Sí les pido su opinión, pero son dos preguntas en una. Inciso A, inciso B. ¿Ok? El inciso A es donde ustedes expresan su opinión. ¿Sí, Salvador? Y en la Sí. segunda, aquí sí me tienes que investigar, porque no es la recomendación para ti, o bueno, sí, pero también es para tus compañeros. ¿Ok? Ok, y la tercera también, la tercera pregunta, bueno, También, del foro 3 también es propia, ¿no? no necesariamente. Aquí te estoy preguntando cuáles son las ventajas de practicar una conversación en inglés. Si la sabes y tu opinión es vasta, adelante. Pero si tu opinión no es tan vasta, ¿cómo creamos una opinión? ¿Alguien sabe? Investigando, chicos. Investigando. Exactamente, investigando. Entonces, si yo no sé cuáles son las ventajas de seguir una conversación en inglés, entonces tengo que investigar y obviamente adjunto ahí mi bibliografía para sustentar. ¿Ok? Ok. Excelente. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? ¿No questions? Excelente. Vamos a comenzar. Let's begin. This week we're going to start with the acronyms and abbreviations used in the medical field. Probablemente existan infinidad de abreviaturas que ustedes pueden consultar en diferentes fuentes. Sin embargo, yo aquí me di a la tarea de buscar como las más comunes, ¿sí? Las vamos a revisar y vamos a, obviamente en su examen vendrán estas que yo les ponga aquí en mi presentación. Ahora, let's talk about a little bit about the abbreviations and acronyms. What are they? This is a little bit of introduction to the subject. And we have the abbreviations and acronym, and it has its own, are commonly used in both general and clinical settings to simplify and facilitate communication. Entonces, pregunta de examen, ¿cuáles son las características del uso, ¿sí? De las abreviaturas, de los acrónimos? Pues simplemente es simplificar y facilitar la comunicación, ¿ok? Additionally, abbreviations and acronyms are used as means of saving time, space, and effort. También se dice o se entiende que el uso de esta herramienta pues simplemente nos va a ayudar a salvar tiempo, ¿sí? A no tomar tanto tiempo a la hora de redactar algo. Inclusive también el espacio, ¿sí? Porque muchas veces no hay suficiente espacio, por ejemplo, en el medical record, ¿sí? Tenemos que simplificar ahí. Y también el esfuerzo, ahorrar esfuerzo, ¿ok? So consequently, the communication of information in medical record is done through documents that include different acronyms and abbreviations. Entonces, como les había comentado cuando revisamos lo que es el medical record, nosotros utilizamos las abreviaturas pues para facilitarnos el trabajo, ¿no? Para agilizar mucho nuestro trabajo. Entonces, en este caso, pues son muy utilizadas en el medical record. Sin embargo, también hay que tener en cuenta las ventajas y las desventajas, porque lo mencionamos anteriormente, algunos errores se pueden provocar, entonces hay que tratar de usarlas de manera eficiente. Now, we have, what is the history of abbreviations and acronyms? Well, the origin of the use of abbreviations can track back to medieval Latin manuscripts when limitations around space necessitated shortening of sentences. Entonces, gracias al latín es que les debemos también el uso de abreviaturas, ¿ok? As Latin culture influenced medical terminology, the habit of using abbreviations became entrenched in medical culture. Entonces, ellos fueron los que los introdujeron y poco a poquito esta práctica pues se volvió popular. Conversely, the widespread of acronyms became prominent in the 20th century when such acronyms as LASER. ¿Alguien sabía lo que significaba la palabra LASER? Que no es una palabra más que es un acronym. LASER significa Light Amplifications by Stimulated Emissions of Radiation. Si se fijan, esa es una palabra muy común y pues no la podemos considerar palabra, sin embargo es un acrónimo, ¿sí? Y es muy útil.
lo usamos hoy en día para diferentes procedimientos, diferentes tipos de comunicación. Entonces, fíjense bien, significa laser, light amplifications by stimulated emission of radiation. And sonar is another one that it means sound, navigation, and ranging. And those two were the ones that became popular. Estas dos palabras, laser and sonar, fueron de los primeros acrónimos que se formaron y hasta la fecha son muy populares. Entonces, fíjense desde cuándo data el uso de abreviaturas o acrónimos. Ahora, tengo aquí en esta tablita the list of abbreviations and acronyms used in medicine. Y estos, como les comentaba, son los más comunes, ¿ok? Pueden haber otras, inclusive también pudiéramos encontrar en algún libro alguna manera diferente de cómo escribir cierto, pues cierta palabra o el significado, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta que puede variar desde inglés americano, inglés británico o algún otro área, por ejemplo. Estos de aquí obviamente son inglés, bueno, hay algunas en inglés británico, pero en su mayoría son inglés americano, ¿ok? Entonces, para que vayan tomando nota. We have right here capital letters, mayúsculas, capital letter AAA. It means abdominal aortic aneurysm, ¿ok? Un aneurisma abdominal aórtico. Bueno, no los voy a traducir todos, ¿sí? Cada uno puede ir viendo y si lo necesita, obviamente lo pueden hacer ustedes. So we have the ABC, all capital letters. We have that it means airway, breathing, and circulation. A capital letter, B the lowercase, it means abdomen. ABG, capital letters, means arterial blood gas. ABI, all capital letters, enchobronchial index. A capital letter, BX lowercase, it means antibiotics. ACLS, all capital letters, it means advanced cardiac life support. ADA, all capital letters, American Diabetes Association. ADD, all capital letters, Attention Deficit Disorder. ADE, all capital letters, Adverse Drug Event. ADH, all capital letters, Antidiuretic Hormone. ADHD, all capital letters, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADL, all capital letters, Activities of Daily Living. Over here we have ADE, all capital letters, Adverse Drug Event. ADR, Adverse Drug Reaction. AED, Automated External Defibrillator. AED, aquí fíjense bien en estas dos. We have Anti-Epileptic Drug. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque si se fijan, esta misma AED tiene dos significados diferentes. ¿Ok? Entonces, tengo que saber de lo que estoy hablando, tengo que saber bien el contexto en el que estoy utilizando mis abreviaturas porque no quiero cometer un error fatal. Esto le puede provocar o podemos provocar inclusive inconscientemente una negligencia hacia el paciente. Entonces, mucho cuidado en cómo se utilizan. Entonces, aquí pues esta sería como que un red flag, ¿no? ¿Lo uso? ¿No lo uso? Ahí sería basado en su decisión. Then we have AF, atrial fibrillation, ABF, acid-fast bacilli, AIDS or AIDS, acquired immune deficiency syndrome, AKA, above the knee amputation, AKI, acute kidney injury, A, capital letter, LB, lowercase, abdomen, AMA, all capital letters, against medical advice. Aquí es medical. Aquí le corregimos, es against medical advice. No sé por qué me lo corrigió. AMI, acute myocardial infarction. Okay. Next, we have over here AMS, altered mental status. ANC, absolute neutrophil count. ANO, alert and oriented.
AOM, acute otitis media. A/B, la diagonal se dice slash, A/B, assessment and plan. APAP, acetaminophen. A lowercase PTT, activated partial thromboplastin. ARDS, acute respiratory distress syndrome. ASA, aspirin. ASCVD, atherosclerotic cardiovascular disease. ATC, around the clock. BAC, blood alcohol concentration. BBB, blood-brain barrier. BC, birth control. BG, blood glucose. BIBA, brought in by ambulance. BKA, below the knee amputation. BLS, basic life support. BM, bowel movement. BMI, body mass index. BMT, bone marrow transplant. BP, blood pressure. pH, benign prostatic hypertrophy. BRBPR, bright red blood per rectum. BSA, body surface area. BUN, blood urea nitrogen. Then we have over here CC, the chief complaint. C/O, complaining of. CABG, coronary artery bypass graft. CAD, coronary artery disease. CT, computated tomography. CBC, complete blood count. CDC, Centers of Disease for Disease Control. CF, cystic fibrosis. CFU, colony forming units. CGM, continuous glucose monitoring. CHF, congestive heart failure. We have CKD, chronic kidney disease. CN, cranial nerves. Over here we have CO, cardiac output. COPD, chronic obstructive pulmonary disease. CPK, creatinine phosphokinase. CPR, cardiopulmonary resuscitation. C, capital letter R lowercase. C capital letter L lowercase, creatinine clearance. CNS, culture and sensitivity. CSF, cerebrospinal fluid. CT8, clear to auscultation. CTZ, chemoreceptor trigger zone. CVA, cerebrovascular accident. CVD, cardiovascular disease. CX, culture. CXR, chest x-ray. Over here we have DC, discontinue. DIC, disseminated intravascular coagulation. D5W, 5% dextrose in water. DKA, diabetic ketoacidosis. DM, diabetes mellitus. DMARD, disease-modifying anti-rheumatic drug. DNR, do not resuscitate. DOB, date of birth. DOC, drug of choice. DOE, dyspnea of exertion. DOT, directly observed therapy. DPI, dry powder inhaler. DPN, diabetic peripheral neuropathy. And DT, capital letter S, lowercase, delirium tremens. Over here we have DUR, drug utilization review. DVT, deep vein thrombosis. DX, diagnosis. E, lowercase, AG, capital letters, estimated average glucose. EBV, Epstein-Barr virus. ECF, extracellular fluid. ECG, electrocardiogram. AKG, electrocardiogram. En estas dos, chicos, una es americana, que sería la de arriba, ECG, y la otra es más británica, EKG, ¿ok? Pero significan lo mismo, electrocardiogram. Then we have the ECHO, or echo, is an echocardiogram. ECT, electroconvulsive therapy.
ED, erectile dysfunction or emergency department. Okay, otra que tiene más de un significado, ED. Then we have EEG, electroencephalogram. And then we have EF, ejection fraction. Next, we have over here EGF, epidermal growth factor. Then we have EMR, electronic medical record. Endo, or E capital letter, NDO lowercase, endocrine. ENT, ear, nose, and throat. EOMI, extra ocular muscle intact. EPS, extrapyramidal symptom. ESRD, end-stage renal disease. ET, or E capital letter, T lowercase, OH capital letter, alcohol. FAS, fetal alcohol syndrome. FBG, fasting blood glucose. FEB, forced expiratory volume. FFP, fresh frozen plasm. FH, family history. FLP, fasting lipid panel. Then we have FSH, follicle stimulating hormone. FBC, forced vital capacity. FX, we have fracture. GAD, generalized anxiety disorder. GERD, gastroesophageal reflux disease. GFR, glomerular filtration reflux disease. GI, gastrointestinal. GSW, gunshot wound. GU, genitourinary. GVHD, graft versus host disease. Gyn, or G capital letter, YN lowercase, gynecology. HA, headache. HB, hemoglobin. HbALC, glycosylated hemoglobin. Over here we have HCG, human chronic gonadotropin. HCT, hematocrit. HDL, high density lipoprotein. HEENT, head, ears, eyes, nose, and throat. HF, heart failure. HGB, hemoglobin. HNH, hemoglobin and hematocrit. HIV, human immunodeficiency virus. HJR, hepatojugular reflex. HOB, head of bed. H/O, history of. HNP, history of physical exam. HPI, history of present illness. HPV, human papilloma virus. HSV, herpes simplex virus. HTN, hypertension. HX, history. IBD, inflammatory bowel disease. IBS, irritable bowel syndrome. IBW, ideal body weight. ICD, implantable cardiac defibrillator. ICF, intracellular fluid. ICP, intracranial pressure. ICU, intensive care unit. IND, incision and debridement. IDDM, insulin-dependent diabetes mellitus. IGT, impaired glucose tolerance. And IM, intramuscular. INR, international normalized radio. INO, intake and output. IUD, intrauterine device. IV, intravenous. IVP, intravenous push. IVPB, IV piggyback. IVDA, intravenous drug abuser. JVD, jugular venous distension. KUB, kidney, uterus, and bladder. KVO, keep vein open. LAC, laceration. LAD, lymphadenopathy. LND, labor and delivery. LDL, low density lipoprotein. Over here we have LFT, liver function test. LH, luteinizing hormone. LLE, left lower extremity. LLL, left lower lobe. LLQ, left lower quadrant.
LOC, loss of consciousness, LTAC, long-term acute care, LUE, left upper extremity, LUL, left upper lobe, LV, left ventricle, LVAD, left ventricular assist device, LVH, left ventricular hypertrophy, MAR, medication administration record, MAP, mean arterial pressure. Then we have MCV, mean corpuscular pressure, MDI, meter dose inhaler, MI, myocardial infarction, MMR, measles, mumps, rubella, this is a vaccine, MRI, magnetic resonance imaging, MV8, motor vehicle accident, MVI, multivitamin, NAD, no acute distress and non-apparent distress, NE, norepinephrine, NGT, nasogastric tube, NICU, neonatal intensive care unit, NIDDM, non-insulin dependent diabetes mellitus, NKA, non-known allergies, NKDA, non-known drug allergies, no NPO, nothing by mouth, NRT, nicotine replacement therapy, NS, normal saline, and SAID, non-steroidal anti-inflammatory drug, like the INES. This is the NSAID. NSR, normal sinus rhythm, NTND, non-tender, non-distended, N/V, nausea and vomiting, OA, osteoarthritis, OB, obstetrics, OC, oral contraceptive, OCD, obsessive compulsive disorder, OGTT, oral glucose tolerance test, and OOB, out of bed. Then we have OR, operating room, OTC, over the counter, PAUCU, post anesthesia care unit, PAD, peripheral arterial disease, PCA, patient controlled analgesia, PCC, prothrombin complex concentrate, PCN, penicillin, PCOS, polycystic ovarian syndrome, PCP, primary care physician, PE, physical exam, PEG, percutaneous endoscopic gastrotomy, PERRLA, pupils equal round reactive to light and accommodations, PFT, pulmonary function test, PICC, peripherally inserted central catheter, PID, pelvic inflammatory disease, PMH, past medical history, PND, paroxysmal nocturnal dyspnea, PPD, packs per day, again another one, PPD, purified protein derived of tuberculin. So again, we have two meanings for the same acronym. Then we have PRBC, packed red blood cells, PUD, peptic ulcer disease, PSA, prostate specific antigen, PT, prothrombin time, PTT, partial thromboplastin time, PTA, prior to arrival, and PTA, again, another one, prior to admission. We have more PTSD, post-traumatic stress disorder, PVD, peripheral vascular disease, PCWP, pulmonary capillary wedge pressure, RA, rheumatoid arthritis, RBC, red blood cell count, RDA, recommended daily allowance, REM, rapid eye movement, RLE, right lower extremity, RLL, right lower lobe, RLQ, right lower quadrant, ROM, range of motion, ROS, review of systems, and RR, respiratory rate, and RRR, regular rate and rhythm. RUE, right upper extremity, RUL, right upper lobe, RUQ, right upper quadrant, RT, respiratory therapy,
2/2, secondary 2, SAD, seasonal affective disorder, SBP, systolic blood pressure, SER, serum creatinine, SE, side effect, SH, social history, SMBG, self-monitoring of blood glucose, SNF, skilled nursing facility, SOAP, subjective objective assessment plan, SOB, shortness of breath. Then we have STI, sexual transmitted infection, S/SX, the signs and symptoms, STAT, immediately or at once, SX, symptoms, SZ, seizure, TAH, total abdominal hysterectomy, TB tuberculosis, TC total cholesterol, TF2 feet, TG triglycerides, TIA, transient ischemic attack, TKO, to keep open, TNF, tumor necrosis factor, and TPN, total parenteral nutrition. TSH, thyroid stimulating hormone, U8, urinalysis, UC, ulcerative colitis, UE, upper extremity, ULQ, upper left quadrant, UOP, urine output, URI, upper respiratory tract infection, UTI, urinary tract infection, VS, vital signs, VSS, vital signs stable, WBAT, weight-bearing as tolerate, WBC, white blood cells, DWN, well-developed or well-nourished, WNL, within normal limits, and W/O, without, and YO, years old. And that's all the acronyms and abbreviations that you have to read for your exam. Questions, you guys? Preguntas? ¿No? Pero ¿cómo utilizamos estas abreviaturas? How do we use them? How would you put them in sentences, for example? So right here I have the abbreviation, then I have a sentence. It's correct to say, for example, in this case, BM is bowel movement. But I can say, okay, my stomach hurts because I haven't had a BM in 2 days. And I'm just referring to a bowel movement. Or maybe the BP, which is blood pressure, we can say the doctor took the BP and said it was too high, okay? Or it took my BP, for example. CA is cancer. For example, my uncle has CA, or my uncle has cancer, but he'll be okay after his treatment. CC is the chief complaint. The doctor said, I know you have lots of things wrong, but what is your chief complaint? What is your CC? Okay, you have to tell me what the problem is bothering you the most. CPR, I found someone on the ground not breathing. I did CPR until the ambulance came. And you see, CPR is more common nowadays than to say I did cardiopulmonary resuscitation, right? Inclusive en español, creo que utilizamos más la abreviatura, realicé RCP, en vez de decir realicé resucitación cardiopulmonar. ¿Se fijan? Es para ahorrar tiempo, para ahorrar esfuerzo. Then we have the CNS, which is the culture and sensitivity test. We can say that I had a C to find germs such as bacteria or fungus that may be causing my infection. Then a sensitivity test, or an S, will check to see what kind of medicine I need to fight the infection. And then we have a CT. The doctor wanted me to have a test called CT, or computed tomography. I find out to find out what my back hurts. So as you can tell, these are the use of abbreviations, okay? Now, we have over here the overuse of abbreviations and acronyms in medicine. Este es el uso constante, digamos, indiscriminatorio. Although it has become common practice to use abbreviations and acronyms in medical records, their overuse has been highlighted as a concern for patient safety. Entonces, fíjense bien, el uso constante o el uso excesivo de abreviaturas es una desventaja
¿ok? Y se ha considerado, digamos, es como una preocupación para la seguridad de los pacientes, for patient safety. Certain abbreviations have been noted to cause an increase in misinterpretation and consequently medical errors. Entonces, muchas de las abreviaturas se han notado hoy en día o se ha notado un incremento más bien en la mala interpretación, ¿sí? O en la interpretación errónea y consecuentemente en errores médicos. Entonces, mucho cuidado. Sí tienen ventajas, sí son muy útiles, pero también traen sus consecuencias. We have that the Institute for Safe Medication Practices estimates that over 7,000 deaths per year may be attributed to medication error, which abbreviations contributed significantly to the high number. Entonces, fíjense bien, de esas 7,000 muertes por año que se atribuyen a los errores médicos, gran parte es por el uso de abreviaciones. Gran parte. No sabemos qué porcentaje, pero nos dicen gran parte. Although abbreviations and acronyms exist to facilitate communication, ironically, lapses in communication often occur due to their use. Entonces, a pesar de que son útiles o las utilizamos para facilitarnos nuestra comunicación, pues irónicamente estos lapsos de errónea comunicación o mala interpretación, pues causan estos errores, ¿no? Evidently, communication failures are the leading cause of inadvertent patient harm. Entonces, aquí nos habla de todos aquellos causas de daño hacia el paciente por el simple hecho de a veces no interpretar de manera correcta las abreviaturas o de utilizarlas indiscriminadamente. Okay. We have right here that a recent audit in a pediatric unit in the United Kingdom, and this is not just here in Mexico or Latin America, okay? Esto no es solamente aquí en México o en Latinoamérica. Fíjense bien, aquí les pongo algunos datos. A recent audit in a pediatric unit in the United Kingdom revealed that as few as 56% pediatric doctors and 31% auxiliary staff in the same unit consistently identified abbreviations used in their handover notes. Entonces, fíjense bien, en esta unidad pediátrica, solamente los doctores o el 56% de los doctores junto con el 31% del staff restante, es decir, enfermeros, asistentes, recepcionistas, etcétera, pueden identificar correctamente las abreviaturas. O sea, estamos hablando que un poquito más del 50%, poquito más de la mitad de los doctores que hay en esa unidad. Y estamos hablando que solamente una parte del staff restante. Entonces, imagínense que hasta para, por ejemplo, procesos de aseguranza, se cometió un error con alguna abreviatura. Entonces, imagínense si un doctor no reconoce la abreviatura o un asistente o una recepcionista no conoce la abreviatura y cometen ese error, o sea, por eso les digo, tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Another study suggested that there was degree of misunderstanding between ophthalmologists and general practitioners regarding some of the acronyms used in their letters and discharge summaries. Fíjense aquí la confusión entre oftalmólogos y practicantes de medicina general. Entonces, a veces utilizan estas abreviaturas, pero si uno o el otro no identifica el significado correcto de las abreviaturas, pues se cometen aquí estos malos entendidos. An Australian study showed a high prevalence of error-prone abbreviation used in prescribing practices across a multiple hospital network in that country. Fíjense, en Australia se han demostrado varios casos en donde prevalece esta práctica de mala interpretación o de errores provocados por el uso de abreviaciones, tanto en diferentes prácticas alrededor de este país y continente.
Now, some abbreviations are ambiguous and thereby result in loss of clarity of precision of the message intended by the author. Entonces vamos a tener o tenemos que tener en cuenta qué abreviaturas son las que estoy utilizando. Si es una abreviatura muy ambigua, por ejemplo, como las que les mostré, que probablemente tengan uno o más significados, entonces ahí tengo que tomar en cuenta todos esos datos. Todo eso viene con la práctica, sin embargo, también viene con el estudio. Ahora bien, chicos, esta es una pregunta para ustedes. Cada uno tendrá una diferente perspectiva, una diferente respuesta. How can you prevent error or misunderstanding when using abbreviations and acronyms in the medical field? ¿Cómo podemos prevenir el error o la mala interpretación cuando usamos abreviaturas y acrónimos dentro del área médica? ¿Ustedes qué sugerirían? ¿Alguien? Sí, doctora. Adelante. Sí, yo sugiero en este caso, primeramente, ver cuál es el examen que se va a realizar, ¿sí? De acuerdo al contexto de los exámenes que se vaya a realizar el paciente, es la abreviatura. Por ejemplo, yo vi una abreviatura ahí donde se repite, donde una está hablando de un fibrilador, algo así, que es para resucitar. Y la misma pregunta es para un examen de glucosa. Entonces ahí el contexto del papel o del examen que se está pidiendo tenemos que tomarlo muy en cuenta. Esa es mi opinión. Así es, Gilberto. Muy, muy bien. Muchas gracias. Damaris, ¿cuál es tu perspectiva? Lo mismo un poco del doctor Gilberto, de revisar medical fields y de intentar utilizar otro color. Debería existir un color específico para escribir los acrónimos y las abreviaturas. Ok, en cuanto a la severidad, por ejemplo. Sí. O el área. Ok, excelente. Para que pues se pueda. Así es, creo que se apagó tu micrófono, Damaris. Como este paciente es para tal área y lleva un color. Este paciente es para tal área y lleva tal color. Entonces, por colores definir al paciente y medical field siempre estar muy, muy apegado a de qué o para qué proviene este paciente, hacia dónde se lleva al paciente. Yo se lo sugerí a mi esposo que está haciendo urgenciología. Entonces le dije, estaba haciendo pediatría y le dije, cuidado, se te cambien los bebés. Así que no sé cómo vayan las cosas, pero agarra color de mechilla, no sé cómo se dice, el color de algo, y ponles al dedo del bebé y tú ponte al papel el color y di de tal mamá es. O sea, porque... Para evitar confusiones. Es que cualquier sistema que nos agilice, ¿cierto? Y evitar los errores, sobre todo en el área médica. Muy bien, Damaris, muchas gracias. Fernando, adelante. Compártenos tu expectativa. How can we prevent the errors? Podría agregarse un resumen al final y publicarlo solo público también en las áreas comunes. Por ejemplo, si está en el área de urgencias, colocar un letrero con las principales abreviaciones y atrás de la historia médica colocar también un resumen pequeñito de las abreviaciones. Así alguien que no sepa o que se olvide, pues puede consultar en ese momento la abreviación y reducir los errores. Ok, muy bien, excelente sugerencia. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Diana, adelante. Buenos días, doctora. Justo lo que acaba de decir Fernando es similar a lo que iba a decir, que, o sea, si fuera mi hospital, mi clínica o de consultorios, lo que sea, tendría una lista de, o sea, todos, pero los más usados, no sé de qué, electrocardiograma, CPR, no sé, X, los más usados,
y todos los médicos o así que trabajen ahí, darles la lista, o sea, que sepan de lo que estamos hablando y además cuando se va a hacer, por ejemplo, la historia clínica o algo, en la parte de atrás, lo que decía Fernando, poner las abreviaciones. Y posiblemente, no sé, en lo que se logran acostumbrar para ver cada abreviación qué es o a qué te refieres, aunque te tardes más, yo sé que es para ahorrar tiempo, pero yo lo haría así, poner la abreviación y entre paréntesis a qué te refieres, para que así con el uso y que lo estás viendo y viendo y viendo, las más usadas en automático por estarlas leyendo se te van a grabar. O sea, no necesitas estar como estudiando. Eso haría yo. Ya. Ok, muy bien, muchas gracias, Diana. Daira, adelante. Buenos días. Pues mi IDESCO es igual parecida a la de mi compañero Fernando y Diana, solamente que sería así como de, en cierto, bueno, en cada hospital como que haya cierta base de las abreviaturas, o sea, que no fuera como que tan universal, que nada más existiera como que algunas de base únicamente para ese hospital, para que justamente no se ocupen de más otras que puedan pues causar ambigüedad y justamente ponerlas como que, o sea, sé que también es mucho gasto de papel, ¿no? Pero ponerlo en igual, ya sea en la historia clínica o en el expediente clínico del paciente, hasta atrás una lista, pero únicamente con las abreviaciones que se ocuparan en ese hospital, así como en el ejemplo de los laboratorios, que cada laboratorio de cada hospital tiene su propia como que valor normal. Entonces, pues es eso. Y también Ok. en los pero ya electrónicos, ahí no se gastaría como que pues tanto papel, ¿no? Porque pues es electrónico. Entonces, pues así como que tenerlo en algo electrónico para que no sea igual tanto gasto de material, de Ok, papel. muy bien, excelente. Excelentes sugerencias, chicos. Y sí, en realidad cada clínica, cada práctica, cada hospital a veces tiene su propio sistema. Ya puede ser como el de los colores, por áreas, etcétera, etcétera. A ver, Wendy Luján, adelante. Buenos días, doctora. Buen De día. hecho, es gracioso que lo comenten porque, por ejemplo, pues yo soy enfermera y, bueno, antes trabajaba como enfermera, ahorita ya no trabajo en la industria médica, pero me especializo en otra cosa de cardio. Y de hecho, aquí donde yo trabajo, yo implementé, de hecho, eh, un glosario médico con acrónimos de términos con definiciones, pero enfocado a cardiología, o sea, que esto va a ser nada más en cardio, o sea, si hay otro, pues hay otro, de hecho, quiero desarrollar otro para neurología y demás, porque también se manufacturan catéteres pues de neuro. Y yo creo que sí, y yo creo que incluso en el hospital cada departamento pues se sabe, ¿no? O sea, si ya está la patología de tal cosa, o sea, ya sabemos que pues tal acrónimo pues va a ser de este, o sea, no creo que vayas a decir de que, am, bueno, ahorita no se me vienen a la mente dos acrónimos similares, pero pues no vas a decir que vas a meterle el DEA si tiene, no sé, otra cosa diferente. Ok. Entonces, sí, no sé si me explico en ese sentido, pero sí se puede aplicar, pues lo que ya mencionaban los compañeros Diana y Fernando, que se haga un glosario de acuerdo al departamento o específico a eso. Y en este caso, pues fue electrónico, entonces pues no hay gasto de hojas ni nada del estilo. Ah, excelente, excelente. Bueno, muchas gracias, Wendy. Excelente, chicos, muy, muy bien. Ahora vamos a continuar porque en algunos de sus foros les pregunté sobre los errores, ¿cierto? So we have right here the common mistakes in English by healthcare professionals. We're going to review 10 common mistakes in English by health professionals along with corrections, explanations, and examples. Obviamente los errores que yo les voy a dar aquí son gramaticales. Nosotros tenemos reglas gramaticales, excepciones a las reglas, ya revisamos todo eso la semana anterior. Y obviamente a veces cuando se habla, cuando se escribe, de repente con la prisa, etcétera, se pueden provocar errores. Pero ¿cuáles son los más frecuentes? Vamos a ver. Obviamente, aparte de estos, pueden haber más. Entonces, para que igual los consulten, los verifiquen, en línea los pueden encontrar. We have right here, the surgeon operates patients. Si nosotros lo traducimos al español, el cirujano opera pacientes, pues ustedes probablemente me dirán, no hay error, ¿no? Porque pues se escucha bien, el mensaje se entiende bien. Sin embargo, en inglés las reglas gramaticales cambian.
So in English, it's very important to have a preposition. Lo correcto en inglés sería the surgeon operates on patients, ¿ok? Tal vez en español ya no tuviera sentido si yo traduzco literal, ¿sí? La oración, el cirujano opera en pacientes. O tal vez sí, tiene un mejor contexto, ¿no? Sin embargo, es muy importante, chicos, que ustedes aprendan poco a poco a no traducirlo todo, ¿sí? Porque entonces ahí también se crean confusiones. No todo se puede traducir, al menos no literalmente. Se pueden dar una idea, pueden tener el contexto correcto, una idea del contexto, pero no necesariamente todo se traduce literalmente, ¿ok? ¿Por qué le tengo que agregar la preposición on? The verb to operate is always followed by the preposition on when the object, en este caso the patient, is mentioned. Fíjense bien, aquí la regla gramatical sería que el verbo operar en inglés siempre se va a seguir de la preposición on cuando el objeto de la oración, en este caso the patient, sea mencionado. ¿Sí? Aquí sí tengo que llevar el control, ¿sí? Del sujeto, el predicado, lo que contiene el sujeto, lo que contiene el predicado. En el predicado, después de la oración, está el objeto, quien recibe la acción, no quien la realiza, ¿sí? Quien la recibe. Ese es el objeto. Entonces, en este caso, en la oración de acá de arriba, sí tengo un objeto, sí tengo a alguien que está recibiendo la acción, que sería el paciente. Es por eso, ¿sí? Que necesito agregar la preposición on cuando estoy utilizando este verbo en particular, ¿ok? Ahora bien, también puedo decir, we need to operate. Necesitamos operar. ¿Sí? Aquí no necesito otra preposición después porque no estoy mencionando el objeto, no estoy diciendo quién va a recibir la oración, ¿ok? Esa es la diferencia. Gramaticalmente, esta de aquí, the surgeon operates on patients, y esta de acá de abajo, we need to operate, serían las correctas, ¿ok? Ahora, tenemos también, por ejemplo, acá otra oración que dice, 2,000 patients were attended in the emergency department. ¿Ok? Igual, si yo la traduzco al español, pudiera sonar correcta, ¿no? 2,000 pacientes fueron atendidos en el departamento de emergencia o en el área de emergencias. Ustedes me dirán, pues es que está correcta. Sin embargo, el uso de la preposición in, ahí varía un poquito. Lo correcto en este caso sería 2,000 patients were attended to in the emergency department. In es correcto, pero tengo que agregar la preposición to antes del in. ¿Por qué? You say attend to a patient, atender a un paciente, which means to see a patient, ¿sí? El verbo atender se puede utilizar sin la preposición to, pero significa ir a un evento o a un curso, ¿sí? Atender a un curso, ¿sí? Sería attend. Sin embargo, atender a alguien sería attend to. Esa es la diferencia. En este caso me refiero a personas, ¿sí? A pacientes. Entonces, 2,000 pacientes, 2,000 patients were attended to, ¿ok? Porque si yo le quito el to, significa que estos pacientes fueron hacia algún lugar, ¿sí? Atendieron algún lugar y no es el contexto que yo le quiero dar. ¿Queda claro? Entonces acá, por ejemplo, puedo decir, I attend a conference. Yo atiendo a una conferencia, pero significa de que yo voy a ir a la conferencia, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces aquí es el uso de las preposiciones. En inglés tenemos preposiciones de lugar, de tiempo, de frecuencia, ¿sí? Esas las pueden consultar en línea o en el libro que tienen en sus recursos, también ahí las pueden consultar, ¿ok? Creo que se me acaba el tiempo. Bueno, no, todavía tengo un poquito. Let's go to the next one. Then we need to do a diagnosis.
Igual, puedo decir do, make, ¿cuál es lo correcto? Los dos, si los traduzco, son hacer, ¿no? Hacer, to do, to make. Bueno, lo correcto en inglés gramaticalmente sería we need to make a diagnosis, ¿ok? We say that you diagnose a patient. Podemos decir yo diagnostiqué o yo diagnostico a un paciente, ¿sí? With a condition. Or you make a diagnosis. La diferencia entre do y make, casi siempre do es cuando algo ya está, digamos, hecho. Por ejemplo, la tarea. You do the homework. Porque yo ya les doy como la actividad y ustedes la tienen que completar. ¿Sí? Ustedes tienen que completar la actividad. Por lo contrario, cuando nosotros utilizamos make, es cuando tenemos que crear algo, ¿sí? En base a algo. Por ejemplo, un diagnóstico, primero tienes que ver, evaluar, palpar y demás, y luego creas algo, ¿sí? En este caso, el diagnóstico. Esa es la diferencia entre hacer y crear. Pudiéramos decir que make es más como crear, ¿ok? Entonces, that is the difference. Aquí tenemos dos. We diagnose a patient. Puedo utilizar la palabra diagnosticar, ¿sí? Yo diagnostiqué al paciente con tal condición o yo hice el diagnóstico de tal condición en el paciente. I diagnose a patient with a condition or I make a diagnosis of a certain condition for the patient, okay? We have one more. We can say, well, right here, I'm pediatrician, yo soy pediatra. En español suena bien. En English, when it's singular, we need the article, okay? En inglés, los artículos son muy repetitivos. Una, el, la, los, las, etc. Entonces, en inglés, lo más correcto gramaticalmente sería I'm a pediatrician. ¿Ok? Yo soy una pediatra o yo soy un pediatra, ¿ok? Siempre tengo que tener la presencia de el artículo, sobre todo cuando es singular. So, you must use an indefinite article or an before your profession or a specialization unless you are talking about a plural form. En la forma plural ya no necesitamos un artículo. Ya podemos decir, we are pediatricians, nosotros somos pediatras, ¿sí? Eso sería correcto. Aquí no necesito the, pero cuando es singular, cuando estoy hablando de una persona, ya sea de él, ella o yo en primera persona, entonces sí necesito un artículo, porque recordemos que el artículo a or an son muy generales, ¿sí? Muy indefinite articles, ¿ok? And then we have number 5, I'm with antibiotics. Aquí la preposición with no es correcta. Lo correcto sería I'm on antibiotics, ¿ok? You say you are on antibiotics, on pills, or some kind of medication, and to describe a temporary situation. You could also say, I'm taking antibiotics. Entonces, puedo utilizar esta forma, es como decir, yo estoy en antibióticos o con antibióticos. En español, with sería correcto, sin embargo, en inglés lo más correcto es on, I'm on antibiotics. O puedo decir la frase, estoy tomando antibióticos, que sería I'm taking antibiotics, ¿ok? Entonces esas son las dos formas correctas. Ok, chicos, me voy a detener aquí. Todavía nos faltan 5 errores más por desglosar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Questions, comments? No? Anything? Excelente. Recuerden que hoy comienzo a revisar las actividades de la semana 3, ¿sí? Entonces, para que me tengan ahí un poquito de paciencia, a más tardar entre miércoles y jueves estarán ahí sus calificaciones. Yo tengo Doctor Fernando, duda. adelante. Sí, quería ¿sí? preguntar, yo tengo una duda del examen, o bueno, en general, ¿se recibe una retroalimentación de lo que estuvo mal? ¿Cómo del examen? No entiendo. ¿De cada pregunta, por ejemplo?
Sí, por ejemplo, son 10 preguntas y se contestaron 9 bien y una mal. Pero para estar seguro cuál fue la mal, ¿es posible recibir esa retroalimentación? Creo que en la plataforma no, es que no sé cómo les aparezca a ustedes, pero siempre que ustedes tengan alguna duda, si necesitan revisión de examen, obviamente me pueden mandar a mi correo electrónico, me puedes mandar la pregunta, por ejemplo, si le puedes tomar screenshot, me lo mandas y ya puedo darte la retroalimentación de por qué estuvo mal o si hay algún error, porque a veces en la plataforma también suceden errores. Bueno, no, ¿Ok, no Fernando? tanto eso, sino más bien siempre he pensado que si te equivocas y después te dicen cuál es el correcto, esa nunca se te olvida, en la que te equivocaste. Entonces, Ok. solo para estar seguro cuál es el error y poder corregirlo, Es que porque te no da la sé, calificación, pero no te Pero dice sí cuál. aparece la revisión, es que teacher, sí sí. aparece la revisión ahí en la plataforma al siguiente día de que ya se cierra o en ese mismo día que ya se cierra, vuelves a abrir el examen y al lado derecho dice revisión y ya ahí te dice cuál estuvo mal y la respuesta que era correcta. Ah, eso no lo he Sí, visto, gracias. Sí. es lo que iba a mencionar, que si una vez que se cierra el examen, sí les debe de ahí aparecer ese tipo de revisión, porque también cuando yo hago la base de datos o la base de preguntas, yo sí hago también ahí como que la correcta y con una breve explicación de por qué esa es la correcta. Y sí, creo que la Ok. adjuntan, nada más y como les comento, a veces no sé cómo les aparece como cuando toman el examen y después, porque creo que cuando comencé hace 2 años, aparecía y automáticamente cuando les aparecía equivocado, luego les daba esa retroalimentación. Pero como han ido cambiando diferentes cosas para mejorar la plataforma, sí les aparece la información, solo que de repente no sé cómo les aparece. ¿Sí me Ok. explico? Entonces, sí búsquenle ahí en la plataforma, sino también con su tutor también pueden, preguntarle acerca de la plataforma, porque yo a veces no la conozco tanto como sus tutores. ¿Ok? Gracias. Muy bien. Salvador, ¿sí? Adelante. Sí, mi duda en particular es con, por ejemplo, justo del examen. Una Ujú, pregunta que dice, the kid was delivered by the midwife. ujú, Em, Dice que, o sea, la puso como active, pero es ujú. passive. Entonces, y si la contestas passive está mal. Ah, Entonces, a ver, otra vez, ¿cómo está la oración? the kid was delivered by the midwife. The kid was delivered by the midwife. Sí, es correcto, es passive, no es active. ¿Te la Ujú. marca como active? Ajá. Ok. Entonces, Mándame eso por correo electrónico para verificarlo y tenerlo como evidencia ajá, y para comunicarme con el tutor si hubo algún error y corregirlo. ok. Ok. Y en caso de Sí, que porque a sean, veces... en caso de Ujú. que sean varias preguntas, por ejemplo, cada uno de nosotros lo tiene que checar o se Es que cada cambiaría uno en el tiene que sistema. tener, es que depende si solamente te apareció a ti y si nadie más reporta el error, entonces solamente se te haría la corrección a ti, ¿sí? O si fue un Yo también lo error, tengo. digamos, a nivel, entonces pues sí, mándenme quienes le aparezcan lo mismo, entonces quiere decir que fue un error, ya sea de la plataforma, revisar lo que yo tengo también, porque sí, pues sí se provocan errores, chicos, no les voy a mentir, ¿no? No somos perfectos, también inclusive yo a veces he revisado algo y digo, creo que lo escribí yo mal o el error puede haber sido mío, entonces necesito revisar de dónde viene el error, ¿sí? Entonces mándenme por correo electrónico quienes tengan duda o dudas de su examen y con mucho gusto, corregimos eso, ya sea que yo me comunique directamente con el tutor o si ustedes también le hacen saber a su tutor, dejándole saber que ya me mandaron a mí también, para que haya esa comunicación y con mucho gusto se les hace la corrección. Gracias. ¿Ok? ¿Alguien más, chicos? ¿No? Ok, excelente. Bueno, chicos, entonces nos vemos, we'll see on Wednesday. All right. Thank you very much.
Bonito inicio de semana. Bye bye. Thank you. Thank you. Tal vez.